Ya, perfecto. Entonces voy a admitir la gente que entra y mientras tanto vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Soy psicoterapeuta, soy profesora en el Instituto Gestalt y elegí ese tema, esa conferencia, porque vivimos en un tiempo muy especial, vivimos en un tiempo del trauma colectivo, porque la pandemia, coronavirus, es un trauma colectivo. Por favor, voy a pedir que los micrófonos siguen desactivados, porque los ruidos ajenos, niños, perros, etcétera, de verdad que bajan la calidad de ese encuentro. María también, por favor, se puede seleccionar para podría dedicarme a ese encuentro. Ok. Entonces, como nuestro tiempo es marcado, es muy especial, es un tiempo que podemos calificar como un trauma colectivo, cuando la sensación de seguridad se desvaneció, cuando la sensación de seguridad de nuestro propio self, de nuestro yo, hablando en lenguaje común, ya no es completo, cuando de verdad muchas personas experimentan dificultades con el apego, dificultades con, ya está aquí todos, dificultades para sentir el terreno bajo los pies y definitivamente nuestro sentido de base de apoyo ha debilitado bastante. Nuestro mundo ya no es diferente y las dificultades que experimentábamos antes se han multiplicado. De hecho, que no solamente el trauma de coronavirus, nuestra generación es muy diferente de la generación de nuestros padres, y nuestros hijos es una generación muy activa, muy veloz, y no tienen muchos de ellos no tienen esos raíces tan sólidos como tal vez tenemos nosotros o las generaciones pasadas. Entonces, esa conferencia apego, vínculos tempranos y formación de carácter, justo va a hablar, va a girar alrededor de esos temas de apego, apoyo, y los vínculos que definitivamente nos dan un apoyo para toda la vida, y esos vínculos se forman, es un regalo de hecho, que recibimos o no recibimos, o recibimos incompletamente de nuestras familias. Yo voy a compartir diapositivas. Me comentan si pueden ver diapositivas en sus pantallas. ¿Todo bien con diapositivas? Sí, sí están, Miss. Perfecto, ya. Ok. Entonces, vamos a ver cuál es la relación entre esos vínculos que establecemos con nuestros padres, con nuestros familiares, personas de apego, personas que nos cuidan, los más cercanos. En niñez, infancia, en adolescencia, están puliéndose, están debilitándose o están forjándose, y que probablemente vamos a mantener toda la vida. ¿Cuál es la diferencia del apego y del amor, ¿no? Porque se trata de un vínculo afectivo.
Es interesante que el amor puede perderse. El amor puede desaparecer, puede cambiarse algo con un signo opuesto, pero el apego no. Ya, un ratito no se cambia de diapositiva. A ver si vamos a lograrlo. Ya. Entonces, el apego con signo negativo o con signo positivo, como sea, perdura toda nuestra vida. Incluso cuando las personas con quien forjamos este vínculo ya no están con nosotros. El apego no se desaparece. Y como es tan difícil, ese vínculo es tan importante, nosotros los psicólogos sabemos que es difícil a veces liberar una persona que sufre violencia en su hogar, más que todo hablamos de las mujeres, de ese vínculo afectivo, de ese pegamento, de ese lazo que lo une incluso con su agresor. Y una persona que consciente puede ser muy consciente de lo que es dañino, por ejemplo, la esposa del alcohólico, definitivamente es difícil liberar a esa persona del vínculo del apego, porque amor ya no hay, pero apego sí. Me gustaría citarles, ese vínculo no es un vínculo innato, aparece cuando una criatura entra en el mundo. Y me gustaría comenzar esa presentación con palabras de una psicóloga que respeto mucho, una experta en los vínculos tempranos, una doctora que escribió el libro llamado El apego, un apoyo secreto, y vamos a tomarlo como un apoyo secreto o no por toda nuestra vida, que puede ser apoyo o puede ser un agujero negro, un bastón, digamos, frágil, ¿no? Que no nos da apoyo, pero sí no estamos condenados. Entonces, ese vínculo aparece desde el nacimiento y el primer encuentro de una criatura con la mamá, y todos tenemos ese primer día, ese primer encuentro, y nadie recuerda cómo era, pero nuestras madres definitivamente no lo van a olvidar. No importa cómo salieron las cosas después. Entonces, en este primer encuentro, en esos minutos y horas, esa criatura se ve frente al destino mismo. Captura en las profundidades de la memoria el rostro principal de su vida, el rostro de una persona que se convertirá en el demiurgo de su mundo, un centro de su mundo, que dispersará las nubes o organizará inundaciones violentas, lo gozará o lo expulsará del paraíso, poblará el mundo con monstruos o ángeles para ejecutar o perdonar, dar o quitar, y muy probablemente ambas cosas. Entonces comienza una historia de toda la vida, una historia de comunicación que conecta al bebé y la madre casi tan firmemente como se conectaron antes por el cordón umbilical. Aferrándose a esa conexión, el bebé entrará al mundo como astronauta, entra en el espacio, abandonando la nave, pero sí sujetado con un cordón. A diferencia del cordón umbilical, esta conexión no es material, está tejida de actos psíquicos, de sentimientos, de decisiones, de acciones, de sonrisas y miradas y sacrificio personal. Y es común para todas las personas y única para cada persona y para cada padre e hijo. Dos personas más. Disculpa que me interrumpo de vez en cuando, porque yo soy hoy día también de soporte técnico. Entonces, ese cordón va del corazón
a corazón. Obviamente que es de mente a otra mente, pero así me gusta más cómo suena, del corazón al corazón. Y es un milagro no menos que el embarazo mismo y no menos que la vida misma. Cuando lo veo el asunto así, siento que me hormigueo, porque es algo muy, muy profundo, muy especial. Diapositivas, por favor. Diapositivas se ponen rebeldes. Sí. No quiere cambiar, intentaremos una vez más. Oh, ya. Entonces, la calidad del desarrollo del ser humano depende de la calidad de relaciones que hemos establecido desde el nacimiento, desde nuestro primer encuentro con nuestras mamás. Pero no solamente desde ese momento es importante. Realmente somos seres relacionales y soy terapeuta gestal. Es una rama de terapia que presta mucha atención a las relaciones porque todo, al fin y al cabo, es una relación, es el vínculo, partes del cuerpo, partes de la familia, sistemas familiares, sociedad. Y sin relaciones no existimos. Entonces, ese es nuestro contexto. Como letra no puede existir fuera de la página, no existimos fuera de la relación. Entonces, desde esa perspectiva, las interacciones tempranas padres-hijos van a construir un aspecto central y básico que nos servirá como marco de referencia para abordar el tema de la construcción de vínculos adecuados o esos vínculos inadecuados con sus consecuencias y la forma de organizar la experiencia a lo largo de la vida. Entonces, qué profundo y qué importante es todo esto. Entonces, a partir de esas primeras experiencias, una persona puede dar forma a sacar patrones, cómo organizar otras experiencias, cómo calificarlos y cómo de verdad, ¿no? Qué matiz y significado va a tener sus otras experiencias, puede tenerse mucho de esos primeros lazos, primeros vínculos que son muy, muy importantes. Ya. Bienvenido, por favor, con micrófonos apagados. Entonces, por supuesto, no estamos condenados, especialmente si la relación con nuestros progenitores o las personas que nos cuidaron desde muy pequeños no funcionó o no funcionó de todo bien. Entonces, el funcionamiento social de un niño y de ser humano está determinado por diferentes factores. Entonces, la conducta humana es más compleja que simplemente tener buena o mala familia, buen papá o mala mamá. Y entonces hay diferentes factores que influyen. Y entonces, entre esos factores podemos destacar la experiencia que la persona va a tener a lo largo de la vida, así también como la interpretación de esos mismos hechos, porque la persona sí puede reorganizar y otorgar otros significados. Entonces hay algo también que una persona puede elegir, decidir y calificar de su misma manera, incluso siendo muy pequeños. Entonces no todo es definitivamente ese nido, ese caldo de donde salimos, pero también hay otros factores importantes. Pero hoy día vamos a hacer énfasis en ese factor central. Cambio de diapositiva. Entonces, como hablamos de apego, su naturaleza tiene una esencia, es una esencia afectiva y de carácter no innato. Nadie nació con amor a su mamá y con una relación con su papá. Entonces, parece que se sustenta sobre bases genéticamente determinadas. Ya tenemos un patrón genético, una necesidad y las especies, los mamíferos, por ejemplo, también
tienen sus patrones y establecen sus lazos, su apego, pero de una manera más automática. Por ejemplo, si los patitos o los pequeños crías del ganso que recién aparecen del huevo, ven zapatos de una persona, son capaces automáticamente seguir a esos zapatos como que si fuera su propia mamá. Entonces hay patrones genéticos, entonces ese deseo de seguir, y a base de esos patrones podemos desarrollar el apego y podemos desarrollar esas bases. Nuestro apego se desarrolla a partir de interacciones, no parece así simplemente porque alguien nació, aparece gracias a interacción con las personas del entorno inmediato, padres, hermanos, abuelos, tía, básicamente en la infancia y adolescencia, y se mantienen relativamente estable. Estable no significa que son digamos, con todo signo positivo, pero estable, permanecen más o menos en el mismo estado. Si ese apego era distante y con un toque frío, es muy probablemente que puede tener a lo largo de la vida unos grados más cálidos, pero es difícil imaginar que habrá mucha calidez en este apego. Entonces, eso es cierta estabilidad a lo largo de la vida, pero sí hay variables. Entonces, vamos a definir una vez más cuando nos referimos al vínculo emocional que establece entre el niño y sus cuidadores principales. Pueden ser padres adoptivos, por ejemplo, y en este vínculo se muestra preferencia. Con ese vínculo el niño se siente seguro y receptivo a las manifestaciones de afecto, y de ese vínculo el niño teme separarse. De hecho, el mayor temor de los niños menores de 2 años es la separación de las personas que lo cuidan. Entonces, esa separación, ustedes saben, los que tienen niños pequeños o tenían niños pequeños, que una persona ni puede ir a la ducha porque la criatura de 1 añito y medio está rompiendo la pared. Entonces, esa separación definitivamente no se acepta. Y si mamá sale a trabajar, la criatura definitivamente protesta y se siente muy distinto. En sentido corporal, sus sensaciones corporales son muy distintos porque no tiene noción de tiempo, no entiende que es pronto, que es en 15 minutos, que en la tarde, porque su concepto de tiempo es muy distinto. Entonces, si mamá no está, entonces no está. Son muy inmediatos, no existe. Entonces, esa separación definitivamente está vivida de una manera muy diferente que nosotros, adultos, separamos e encontramos, y otra vez separamos y encontramos, y no damos tanta drama a todo eso. Entonces, cuando hay esos componentes, preferencia, manifestaciones de afecto, seguridad y temor de perder, separarse de ese vínculo, estamos hablando de apego. Entonces, para entenderlo, debemos considerar esas relaciones como pertenecientes a un sistema, el familiar. Entonces, son relaciones del sistema, y se trata de una forma de pertenecer a una red sociofamiliar, más que todo a través de primeras figuras de esos cuidadores de cuya presencia, interés y responsabilidad no solamente depende su estabilidad física, emocional, la misma sobrevivencia como ser humano. Y recordamos que siempre ese sistema sociofamiliar está afectado por diferentes variables. La madre puede estar deprimida porque papá la abandonó, o los padres pueden de repente pasar una situación difícil económica, y eso también puede afectar a la criatura recién nacida porque están preocupados, o de repente ya tienen
carencias, dificultades entre ellos. Hay muchas variables. De repente la madre está hospitalizada y la primera figura que cuida es una tía, es una abuela, y sí, hay muchas cosas más, ¿no? Entonces el apego tiene la función adaptativa para todo el sistema familiar. El último es de familia y definitivamente nuestra entrada en el mundo. Así que desde el punto de vista objetivo, el sentido último del apego consistirá en favorecer la supervivencia de criatura, de ser humano, y desde más subjetivo, proporcionar seguridad emocional. Ahora estoy pensando sobre el tiempo en que vivimos, y no estoy hablando en coronavirus exactamente, pero ya no nos sorprende, sí nos choca, pero ya no nos sorprende, creo, cuando escuchamos las noticias que en un colegio adolescente o joven entró y disparó y mató varios compañeros, cuando las personas cometen atrocidades de una manera fría y racional. Cuando una persona vive un solo día sin pensar en su futuro, sin pensar en las consecuencias, porque de verdad tenemos una generación que no tiene ese apoyo, ese vínculo, esa red, no pertenecen. De hecho, la tremenda oleada de crecimiento de trastornos difíciles, de problemas emocionales muy difíciles, como por ejemplo ataques de pánico. Ha aumentado muchísimo en las últimas décadas, en los últimos años, y en esa época de cuarentena muchas personas entraron en la terapia justo por tener ataque de ansiedad o ataque de pánico. Entonces eso era la consecuencia de no tener apoyo, no tener esa sensación de pertenecer a un sistema. Y los vínculos debilitados, y aún más debilitados por la cuarentena, porque no se puede encontrarse con los primos, no se puede encontrarse con los abuelos, no puedes ir a visitar a tu hermana porque está delicada de salud y puede ser un fin para ella o para los padres envejecidos que viven en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aún hicieron énfasis en este no pertenecer. Entonces esas atrocidades que he comentado siempre están cometidas por las personas que no sienten esa red, no pertenecen. Y los vínculos básicos están muy deteriorados, muy débiles o prácticamente no existe. Esa persona está sin base. Hablando de nuestra generación, esa generación nueva, nuestros jóvenes, niños que están en primaria, secundaria, y ellos no se sienten bien en su cuerpo, no se sienten dentro de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque es imposible. Todas las emociones tienen una localización corporal. Esos niños no respiran bien, esos jóvenes no respiran bien, porque el vínculo más cercano, más estrecho, más frecuente, tienen con la tecnología, smartphone, computadora, laptop, y lo conocen bien, y reciben mucho, juego, diversión, fan, conocimiento, etc. Pero ellos no sienten esos vínculos con sus familiares, amigos, personas cercanas, y una persona que no ha logrado expirar con alivio en los brazos de una persona que te quiere de verdad. Vive corporalmente tensa, no respira bien,
De hecho, que para nosotros es un signo. Muchos pacientes que vienen a la terapia no respiran bien. No pueden más que todo expirar. Hay cierta tensión superficial, respiración superficial, porque corporalmente no se sienten dentro de sí. Por eso esa generación, para sentirse, tiene que hacer algo fatal, saltar de un rascacielos a otro rascacielos, ellos tienen que tomar drogas hasta perder de repente toda sensación, hasta entrar en un estado psicótico, ellos tienen que andar con un moto ahí en la noche por toda la ciudad con la velocidad máxima, ellos tienen que experimentar algo para sentirse. ¿Y por qué una persona viene a la terapia? Porque su dignidad era atacada. Y muchas veces esa dignidad era atacada en primeros años de su vida, en la infancia, en esos, ¿no? De repente una persona no lo recuerda ni cómo, y que nunca vamos a excavar, entrar en ese museo y encontrar un exponato tal vez, pero sí en consultorio le podemos devolver ese sentido de pertenecer y a través de una relación terapéutica podemos ayudar a esa persona a restablecer su dignidad, sus vínculos. Entonces, ¿qué funciones básicas cumple el vínculo de apego? Vamos a ver algunas manifestaciones fundamentales. Es buscar y mantener la proximidad, absolutamente importante para nuestra especie. Somos seres sociables. Nuestra especie, sí, no somos individualistas, no somos. Pero sí, definitivamente ese coronavirus nos encerró y nos privó hasta cierto grado de experimentar esos vínculos. El apego resiste la separación. Ese vínculo nos hace resistir a la separación de las personas que amamos, a quien estamos apegados, y protestamos si esta separación se consuma, se da lugar. ¿Cuál es otra función? Usar la figura de apego como base segura desde la que se conoce y explora el mundo físico y social. Ustedes recuerdan las etapas de sus niños, si algunos tenían niños pequeños y de repente son grandes. Primero, bueno, claro, en barriga, después de esa barriga pasa a los brazos. Y mucho tiempo, más que todo el primer año, pasa a los brazos, aquí. Y es una necesidad igual para el niño, también para la madre. Estoy hablando madre, pero sí vamos a entender por esa palabra ahí toda la figura cercana que cuida el bebé. Después, hasta 3 años, la madre tiene que estar en la zona visible. Cuando la mamá está visible, todo bien, puede explorar el mundo. Pero cualquier cosa, cualquier peligro, entre una persona nueva de repente en mi entorno, entonces ya está pegado a la falda de la madre. Entonces regresa y si le da mucho miedo, entonces ¿qué hace? Sube y otra vez regresa en la posición anterior, en la etapa anterior, en los brazos. Entonces, con el tiempo esa distancia crece cuando van al colegio y después cuando ocurre en la adolescencia, si definitivamente esos vínculos se sacuden porque alguien tiene que mudarse a la vida adulta y eso es explorar el mundo es mucho más amplio, pero esos vínculos sí son necesarios, pero ya tienen otro contexto y aunque la misma función, pero sí son absolutamente necesarios, pero ya cuando hacemos esa mudanza y separación, una etapa absolutamente necesaria, ese vínculo
va con nosotros, pero con otro significado. Entonces, sí, al fin y al cabo, sentirse seguro, esa función básica del vínculo de apego, sentirse seguro, buscando en la figura de apego el bienestar y el apoyo emocional. Es un placer estar con los que amamos, ¿no? Con las personas importantes. Entonces, esa es la función. Si una de esas funciones, proximidad o, por ejemplo, explorar el mundo a través de una figura, a través de una relación segura, entonces, si algo falla, definitivamente van a tener problemas, otras funciones que establecemos con el mundo. Entonces ya no vamos a tener esa seguridad para explorar, o de repente vamos a tener mucha dificultad para establecer las relaciones íntimas de proximidad. Entonces, ahora bien, esa relación especial, ese lazo afectivo, puede ser con signo positivo o negativo, porque tener un vínculo en sí mismo no significa que es un buen vínculo, ¿no? Como dijo León Tolstoy, todas familias felices se parecen una a otra y todas familias infelices, cada infeliz de su única manera. Entonces, hay muchas disfunciones del apego, hay muchas cosas, pero vamos a ordenarlos en esas direcciones, cuando patrones de calidad de apego. Entonces, de evitación, de seguro, ambivalente, resistente y desorganizado, desorientado, que pueden presentarse en estado puro cada uno, pero lo más frecuente es que se mezclan y tienen un poco de aquello y un poco de aquello, a veces evitación y desorganización, desorientación. De hecho, muchas a las personas que tienen trauma de primer año, traumas emocionales de cero, ¿no? A primer año, ellos desarrollan los vínculos desorganizados, desorientados. Ese es el patrón que desarrollan con el mundo. Esa persona puede lanzarse de un extremo a otro extremo. A esas personas les cuesta confiar muchísimo, les cuesta confiar, son inseguros. Ellos pueden de repente, no pueden establecer las relaciones estables de calidad. Esas relaciones pueden ser duraderas, pero de repente no son que aportan al bienestar de esa persona. Entonces, tan importante ese equipaje que nos regalan. Entonces, los patrones de apego pueden ser de tipo seguro e inseguro, y dentro de esos últimos podemos encontrar básicamente dos direcciones: evitación y la resistencia. Todos entienden de qué estamos hablando. Yo utilizo palabras sencillas, creo que todos me entienden, ¿verdad? Incluso no necesariamente uno tiene que ser psicólogo. Yo imagino que sí, todos hasta ahora me copian, me entienden. Entonces, el vínculo seguro está matizado por disponibilidad de los progenitores, interacciones positivas y contingentes, respuestas apropiadas a las señales del hijo y sensibilidad. Claro que sí, de eso deriva otras cosas, cosas. Ahora les voy a dar dos recetas. Esas recetas no es para seguir por si acaso. Entonces, si quieren sembrar o cosechar, mejor decir, el vínculo de evitación, el patrón de evitación en el niño, o de repente ustedes ahora siendo adultos están notando ese patrón, o de repente esas conductas, esas actitudes de sus progenitores, me gustaría que no entren en pánico, porque si las cosas no cambiarían, la terapia no tendría sentido. Pero sí me gustaría que toman con conciencia y con calma. Entonces, sí,
quieren sembrar la evitación. Entonces las conductas en el hogar tienen que ser caracterizadas por la cólera y el resentimiento, consistente oposición a los deseos del niño, o ignorar esos deseos. Yo no quiero decir que uno tiene que dar todo lo que su hijo pide o quiere, tampoco, pero es una consistente oposición a los deseos del hijo. El deseo de repente no se puede cumplir, pero podemos reconocerlo. Continuas llamadas de atención, disposición irritable y de reproche, como que un niño pide algo, ¿qué? ¿Qué quieres? Es una atención. Los contactos, cuando se producen escasos, entonces son teñidos de reproche y esa irritación. Son madres, estoy hablando de madres, aunque son abuelos, aunque son padres, aunque son hermanos mayores. Entonces, otra figura de apego, con quien uno tiene vínculo estrecho. Entonces, pero vamos a usar la palabra madres, que se muestran sobreestimuladoras e intrusivas. Violan las fronteras, no respetan las fronteras, están, digamos, ahí, invaden el terreno de su hijo, son como locomotora, atraviesa y aplasta. De hecho, que ahora sí, recordando un caso clínico, una joven que tenía, no solamente son problemas de carácter, unos rasgos de carácter, tenía trastornos severos, el borderline con trastornos alimenticios, conductas alimenticias, una rama de flores, muchas cosas, y sí. En contacto de su madre era un contacto para mí como una locomotora. Es una madre devoradora. Es una madre que al principio, la niña era prematura y al principio era muy emocionada, ser mamá ejemplar, la mejor mamá posible, la mamá ideal. Esa niña, ella era la mamá canguro, como ella misma explica, y sí, muy, muy devota, y esa niñita, entonces, para que ella podría sobrevivir, estaba con esa mamá hasta 3 meses. Después la mamá se fue a trabajar, desde muy temprano hasta la noche, porque tenía una empresa y eran proyectos que ella consideraba en este momento que no puede abandonar. Créeme, yo soy una persona con nervios de acero, pero yo tenía que poner toda mi fuerza para no permitir que ella atraviese mis fronteras. Entonces, construir los límites con esa persona, y de hecho que es una señora muy buena. Aquí no se trata de ser bueno o malo, se trata de ser inconsciente. Simplemente la dejó, aplastó y devoró su niña. Es una madre muy amorosa. Entonces, invadir, escasa expresión emocional. De hecho que en Perú muchas personas no saben qué es un abrazo, qué es una sonrisa, qué es sentarse, qué es cuando te acarician el pelo, no escuchan. Bien hecho, pocos contactos físicos con sus hijos, y cuantitativas y cualitativas, entonces, y rechazo consistente. Entonces, hagan todo eso y van a tener un niño cohibido, evitativo, inseguro, con una coraza caracterizada rage, entonces, y una persona que no te mira en los ojos, que habla en voz baja, que anda con una espalda contracturada, y sí puede tener éxito en la vida. Pero sí, esa evitación definitivamente, éxito, digamos, puede sacar su profesión, puede tener su familia, pero va a estar muy limitada en muchos aspectos personales. Otra receta para tener a alguien resistente. Quieren un rebelde, quieren un niño opositor, entonces mucha atención, ahí la receta. Baja implicación conductual emocional. Por ejemplo, como esa ilustración, los padres en el fondo que están muy ocupados, realmente muy ocupados en sus conflictos, peleas, quién tiene razón, quién primero, quién es culpable. Entonces sí, podemos ver que
es algo insoportable, ¿no? Para el joven, para un niño. Baja consistencia, baja, inconsistente disponibilidad. Una persona siempre ocupada, no está. Ausente por el trabajo, ausente porque se fue al extranjero, ausente por una por otra razón. De repente la madre puede ser ausente por su depresión, constante depresión. Bueno, son cosas de la vida. Insensibilidad, sensibilidad. Entonces, una inseguridad. En un momento, el estado de ánimo, todo depende. Aquí estoy contigo bien, ahí ni te noto ni me importas. Aquí te doy, te atiendo, en otro estado de ánimo, no lo nota. Entonces, no se puede. Eso irrita, eso molesta muchísimo. También, si quieren también tener una resistencia, una rebelión, interfieren en las conductas exploratorias. No se puede nada. No se puede nada. O nada, de repente algunas cosas, ¿no? Responden mínimamente a las señales de sus hijos. Entonces, no ven. Y cuando uno no puede ser visto en su espontaneidad, definitivamente, ¿a dónde vas a ir con eso? Fíjense que si ustedes estaban en esa situación, ojalá que no, que usted extiende la mano, usted da la mano para estrechar y no encuentra esa mano de otro lado. ¿Cómo se siente? ¿Y cómo te sientes cuando tú extiendes las manos de una manera figurativa, de una manera simbólica? Hay una intencionalidad del contacto, pero no hay un gesto, no hay un movimiento de respuesta. Y de hecho que la energía para entrar en contacto, cuando tú sabes que no vas a encontrar una respuesta o una respuesta positiva, baja, cohíbe, y después puede convertirse en un anda, déjame en paz, o algo más. Bien, entonces ahí breve, podemos inferir que las madres de niños que desarrollan un apego inseguro, evitativo, son madres poco pacientes y tolerantes con las necesidades de sus hijos. Esto es madres controladoras que interfieren y bloquean reiteradamente los intentos de proximidad y contactos de sus hijos. Entonces, y que suelen mostrar una desvalorización o negación de la importancia de las relaciones afectivas y de su influencia en la vida cotidiana. Y lo más triste que no lo hacen a propósito de esas figuras de contacto, siendo madres o no, simplemente puede ser una peste que pasa de una generación a otra generación. Falta de afecto, falta de vínculos seguros, los papás que no existen en no sé cuántas generaciones que padre se levantó y ya la familia crece, sobrevive, la madre tiene que trabajar, y los 8, 9, 10, 6, no sé, hijos tienen que crecer como sea, y a veces la hermana mayor se convierte en la madre, una tía, abuela, a veces regalan un niño, hay tantas cosas. Bueno, y muchas veces no lo hacen a propósito para que el niño sufra, pero sí, el ambiente definitivamente va a tener muchas consecuencias. Esta experiencia interactiva enseña a los hijos, enseña a los niños a reprimir sus conductos de apego. Entonces, ¿para qué estirar las manos si no hay nadie? Por ejemplo, ¿para qué voy a hablar yo a esa pantalla negra si no hay ninguna persona que ahí me escuche? No tiene sentido. Pero yo sé que ahí está 20 o más personas y estamos ahora en un vínculo, en una relación, en un contacto. Y entonces, cuando ellos no reprimen, ¿no?, sus conductas de apego, y más adelante, toda la vida así, no pueden apegarse. Es mucho riesgo apegarse. Es tanto dolor de separarse que para qué apegarse. Y claro que una persona que sufrió ese trauma infantil no es consciente de por qué no puedo apegarme. Porque cada vez que establezco una relación, esa relación comienza a consolidarse, ¡pum!, ahí nomás. De hecho que en Perú ustedes sienten muy bien ese ahí nomás.
es como un himno nacional. Por lo que acaban desarrollando una concepción de las relaciones que no da importancia a los procesos de apego. No pueden dar y recibir muestras de afecto. No es que no recibieron, ¿de dónde vas a sacarlo? Generando como mecanismo defensivo una autosuficiencia emocional, una pobreza emocional, una incapacidad. Incluso una persona, muchos pacientes me comentan que tienen un deseo de abrazar a su madre, pero no pueden porque es tan poco natural, es tan raro, o quieren abrazar a su hija y no pueden. No pueden, no. Hay una barrera. Entonces, es por eso que las conductas huidizas huyen. Indiferencia, evitación como mecanismos de defensa ante su inseguridad, entonces marcan carácter, patrón y la forma de relacionarse con el mundo. Por lo último, entonces, las madres de los niños que desarrollan un apego inseguro, ambivalente o resistente son menos atentas a las llamadas de atención del niño y sus demandas comunicativas en general, mostrándose como madres poco estimuladoras. No hay mucho estímulo de esa mamá. Esa mamá jamás va a agarrar un libro, oye hijita, vamos, siéntate, vamos a leer. ¿Para qué esa mamá anda con su celular? O de repente está muy ocupada porque hay 6 niños y hay que atender a todos. Entonces, ¿cómo va a dar un estímulo adecuado, sin apoyo de otros miembros de la familia a todos sus 6, 7, 8 hijos? Entonces, indiferentes, incluso sí, ¿cuántos niños crecieron con empleadas y la mamá? Entonces, escuchaba de algunos pacientes que de verdad que no está, amo a su mamá, dice, pero la empleada es mi madre. Y eso sí, tenía buena empleada, y sí tenía varios, y que no establecieron un vínculo. Qué trágico. Inaccesibles, entonces, esas madres son inaccesibles. No hay forma de alcanzarlos. Las experiencias interactivas del niño que muestra estrategias resistentes. Entonces, el niño tiene que adaptarse. Y yo quiero que ustedes entiendan, no son malcriados. Es una estrategia adaptativa. Si el vínculo es así, yo tengo que adaptarse, yo tengo que sobrevivir con esto, con esa indiferencia. Entonces, ¿qué hago? Llamo atención. Entonces, comienzo a resistir, comienzo a desobedecer. No lo hago consciente, ¿no? Pero sí, por lo menos algo de atención me va a dar, aunque sea atención negativa. Pero sí es una atención. Es mejor así que esa indiferencia. Entonces, conductas resistentes, incluso coercitivas, es como ejército que presiona, vamos a decir que no entiende esa palabra, entonces presionan a sus padres, condicionan a sus padres. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tienen que ellos agarrar el timón y manejar. Tienen como objetivo la búsqueda de un compromiso materno consistente y por lo menos predecible. Entonces, esos vínculos tempranos dan forma a atmósfera emocional y existencial desde la que se dan los variados y complejos modos de ser. Es el campo de donde crece el patrón o varios patrones de cómo voy a relacionarme con el mundo. Entonces, cuando era esa criatura pequeña, un niño pequeño que tenía que mentir, usando esa estrategia para evitar los golpes o esa acción-reacción, tenía que mentir con mucha destreza, con más habilidad, aún más. ¿Por qué? Porque era su estrategia adaptativa. Podemos decir, yo no justifico las mentiras, pero era en aquel, descubrió ese adaptación creativa, un acto creativo, esa adaptación creativa, pero después de tiempo, lo que antes era un acto creativo, ok, ¿cómo evito los golpes? No voy a decir nada, o voy a decir otra cosa. Entonces, con el tiempo, esa estrategia se cristaliza, se rigidiza y se convierte en un patrón. Y ya no sirve, ya no te pegan, pero sigues mintiendo.
entonces ahí aparecen los patrones de relación con nosotros mismos y con el mundo. Entonces, en cada situación de nuestra vida, nuestra relación con otras personas, es un principio básico que organiza nuestra experiencia, que determina quién somos, porque en la relación, en contacto, aparece nuestro self, nuestro yo, nuestras decisiones, nuestra creatividad, porque cada contacto es una novedad y tenemos que inventar, aunque sí las situaciones pueden ser muy parecidas, pero definitivamente cada siguiente paso en la vida es una novedad. Entonces, y ahí se revela, se determina quién somos. Entonces, si son patrones viejos y no actualizados, ese mismo ser aparece siempre, siempre enojado, nacido enojado, nunca actualizado. Entonces, en el contacto, en la relación, organizamos nuestra experiencia y determinamos, sale quién somos, sale nuestro self. El self aparece en el contacto para los gestaltistas, si hay aquí un estudiante o psicoterapeuta gestal, y qué hacemos y cómo manejamos los procesos de cambio. Ahí me gustaría hacer ese vínculo, explicar qué es carácter. Cuando yo escucho en mi consultorio frase, ¿cuántas veces yo escuché lo mismo? Por ejemplo, mi mamá o mi papá tenía carácter fuerte, y esa frase muchas veces está acompañada con un gesto mutilador. Entonces, ¿qué significa ese carácter fuerte? Seguramente es falta de control o autodominio o conciencia. Entonces, vamos a ver cómo vemos nosotros los gestaltistas, psicoterapeutas gestal, el carácter. Y voy a citar aquí la frase de Frederick Perls, el fundador de esa rama de psicoterapia. Si usted tiene carácter, entonces ha elaborado un sistema rígido. Su conducta es predecible. Usted pierde la capacidad libremente de contactar con el mundo y consigo mismo. Usted reacciona sobre acontecimientos según un esquema rígido, la que dicta el carácter. Usted no permite, o a usted no le permitieron ser completamente uno mismo. Las fronteras de su ego o de su propio yo, vamos a decir, se reducen más y más. La capacidad de adaptarse al mundo se debilita. Se establece un patrón rígido y predecible. Estoy hablando de ese patrón caracterizado, no actualizado. De repente apareció en la infancia, en la juventud, y ese patrón se formó a través de esos primeros vínculos, de esos vínculos tempranos muy importantes. Una persona no es consciente porque no es obvio. ¿Qué es obvio? Por ejemplo, tanto damos por sentado, tomamos como algo debido las cosas cotidianas, las cosas que observamos, que ya dejamos de verlos. Por ejemplo, si alguien usa lentes, ahora en ese momento, lo que usted ve, varias cosas, pero menos sus lentes, ¿cierto? Entonces, ese patrón puede percatar a otra persona, te pueden hablar, mira, ¿por qué tanto enojas? Todo lo que sucede, tú enojas. Te duele, te enojas. Te da miedo, te enojas. Has perdido algo, te enojas. No sabes qué cómo reaccionar, tú te enojas. Entonces, es un patrón que ya prácticamente ya se convirtió en algo rígido y predecible. Entonces ya sabemos que a esa persona mejor no decir nada porque sabemos cómo va a reaccionar. Qué aburrido realmente, qué poca libertad. No hay ese acto creativo, no hay esa adaptación creativa a la novedad. Me gustaría ir para ilustrar algo más que los rasgos de un carácter, hasta qué grado de repente puede llegar también cristalizar, que al fin y al cabo lo podemos encontrar en DSM-5, el manual, ¿no?, de diagnóstico, como trastornos de personalidad, y cuando llegan a ese grado y cumplen entonces ciertos criterios, ya podemos
diagnosticar el trastorno de personalidad, pero muchas veces aparecen como rasgos. Por ejemplo, vamos a echar vistazo a un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. No he sacado exactamente de manual de SM5, si quieren pueden ojearlo, pero son personas cuyo palabra principal es control. Ahí vamos a ver entonces cómo se formó esa forma de ser en el mundo. Son personas preocupadas en exceso por el orden, el perfeccionismo, el control tanto de sí mismo como de los demás. Rechazan la flexibilidad y la espontaneidad, a pesar de resultar así menos eficaces. Se preocupan en exceso por detalles, que para los demás son mínimos, pero para esa persona mucha importancia. Entonces, su dedicación a esos detalles llega hasta tal punto que pierde de la vista el objetivo. ¿Por qué están haciendo esa actividad? Pero todo tiene que ser así minuciosamente cumplido, todo el gráfico, planeamiento, no sé qué cosa. Pero ya, ¿para qué planeo tanto? No sé, pero tiene que ser todo bien planeado. Siguen las normas a rajatabla, ya que las consideran vitales. No hay normas, no saben qué hacer. Entonces, cuando algo no se rige por las normas, le surge la indecisión, esa indecisión crónica de obsesivo-compulsivo, hablando no de TOC, hablando de carácter, de rasgos o de trastorno de personalidad o rasgos de carácter, esa persona obsesiva. Entonces, si no hay norma, no hay ley que se hace en esa situación, no sabe, entonces no toma ninguna decisión. O espera que otra toma para criticar a otro. Presentan alta necesidad de control, son muy rígidos con su organización y sus horarios, siendo todo tienen planeados. Entonces ahí saben cuál es su prioridad y no sé, así, no sabe para qué, pero sí así debe ser. Perfeccionistas y meticulosos hasta la médula, de modo que casi nunca acaban sus tareas, siempre hay algo que mejorar y nunca están satisfechos. Entonces no hay lugar para error, el error no está admitible. Entonces no les gusta delegar tareas porque cuando trabajan con otro, entonces al menos que otros se sometan exactamente a su forma de hacer las cosas, entonces no van a delegar porque la única persona que puede hacer bien soy yo. Ahora vamos a ver qué enlace tiene ese con otra característica, con otra forma de catalogar o diagnosticar esos patrones. Y estoy hablando de enneagrama. Entonces son nuevos tipos de carácter. Si ustedes han escuchado de enneagrama, de repente alguien tenía un contacto, un conocimiento, ha leído algo, escuchado como psicólogos. Entonces, es otra forma de observar cómo una persona organiza su experiencia de una manera más o menos rígida, donde ego, digamos, se cristaliza en ciertas experiencias y definitivamente una persona no se ve. Esa persona se ve bien, yo estoy bien, yo cumplo, yo me esfuerzo, y no entiende por qué sufre, y no entiende por qué la rechazan. Estoy hablando de una paciente mía, ahora sí, que es de una familia numerosa, una familia donde hay muchos niños y conflictos entre papá y mamá. Ella es la última y irónicamente esa última llegó a ser primera porque ella tenía que ocuparse de sí siempre. Entonces ella tenía que hacer sus tareas, revisar sus cuadernos, sacaba muy buenas notas, ni papá ni mamá ni miraban ni echaban un vistazo en sus quehaceres, pero ella misma se ordenó, se obligó, digamos, se organizó de tal manera para que ella encontró una salida a través de los estudios, organizar su experiencia, todo decoroso, muy bien, menos mal que esa niña tomó esa decisión, entonces tenía que apoyarse en sí misma y sí, ella es profesional, de hecho que su trabajo también tiene mucho que ver con el número, trabaja entonces ahí donde hay matemáticas, exacto, es excelente profesional, muy buena madre, una esposa
muy buena, que se esfuerza mucho para que su casa prospera. Y sí, de hecho que tiene muchas ganas de acercarse a su familia, pero siempre se siente rechazada. Un poquito más vamos a ver cómo ella organizó su experiencia y por qué salió eso. Ella sí sabe cómo es la mejor forma de ser. Ella siempre frota los narices de sus hermanos con sus errores, porque ella averigua, porque ella pregunta, porque ella investiga, porque ella sabe. Sí, de verdad sabe. Y no entiende por qué la rechaza. O por qué es tan difícil llevarse bien con su familia. Y claro, ¿quién es culpable? Ellos, yo estoy bien. Yo no lo hago para algo mal, yo hago para ayudarles. Y sí ayuda, y ayudó en varias ocasiones con su conocimiento, con su forma de ser organizada, planificadora a su familia, pero emocionalmente es cero. Una virgen, en sentido, ¿no? Inocente, en el campo emocional. Ok, vamos a ver ese eneatipo de eneagrama, un número 1, tiene mucho que ver con ese perfeccionismo, con esa figura obsesiva compulsiva. Es un poco otra forma de describirla, pero sí, vamos a ver que sí, es algo muy parecido. Es otra forma, de hecho, de catalogar y investigar la personalidad del carácter. Carácter y neurosis, ¿no? Se llama uno de los mejores libros que está escrito sobre el tema, que mucho más hay. Entonces, estructura del rasgo, perfeccionismo, y el sentimiento que predomina es ira. Entonces, visible en forma de irritación, reproches, no se suele expresar directamente a menos que se perciba como una causa justa. Entonces, si es justo, defiende la justicia. ¿Quién siempre es justo? Uno mismo. Yo soy justo. Es muy bueno para racionalizar, para defender, de repente encontrar los argumentos, sí, y crítica, acusación moral o intelectualizada para llevar el comportamiento de alguien en dirección de deseos propios. Entonces, ¿cómo te obligo? Siendo yo ese eneatipo 1, que hagas lo que yo quiera. Entonces, te acuso que es correcto, incorrecto, tú deberías, no deberías, y también hay muchos argumentos. Y una persona realmente cree que las cosas son así, que el mundo debe ser así, tú debes ser así, tú deberías. Tu disciplina, inhibición del placer demandan un trabajo duro, son muy trabajadores, muchos de ellos son muy trabajadores, cumplidores, excelentes, son muy buenos ejecutivos, no son buenos gerentes porque no confían en su intuición, pero sí en gerencia, digamos, no se encuentran esos tipos en alta gerencia normalmente, ¿no? Ahí están más que todo narcisistas, pero ahí están ellos entonces muy buenos ejecutivos. Actitud correctora y controladora, entonces compulsivamente controlan, tienen que controlar a todos, a sí mismo, a mi mundo y a los demás, a mi familia, a mis colaboradores, a todo. Pero tiene mucha reverencia a los superiores. Si el jefe ha dicho, ahí está. Si el comandante ha dicho, está. Pero si esposa, ay no, tú nunca tienes razón, nunca. Dominación, entonces, estilo autocrático, asertividad solemne y segura, siempre tener razón es el, digamos, es el núcleo de ese patrón, de ese carácter, siempre tener razón. Son dueños de la verdad, señora ley. Entonces, concepto autocrático, y si tú cruzas y demuestras a esa persona que no es, si la corriges, si cruzas y entonces contradices, si no eres superior, entonces vas a tener una revancha, créeme. Perfeccionismo, entonces formalidad, honrado, sí, honrado y meticuloso, ¿no? En términos de la moralidad, entonces todos los papeles, las deudas, todo está entonces minuciosamente, y sí, es decoroso. Yo no digo que todo es malo, es decoroso, pero cuando es excesivo,
Entonces, tendencias conservadoras, justo, o niña buena, entonces siempre es justo y recto. Y hipercontrol, ya hablamos de eso, la espontaneidad no existe. Si no hay marcos de referencia, no hay formalidad, esa persona no sabe qué hacer en party, no sabe qué hacer en una reunión familiar, de repente, al menos que tiene una o dos personas ahí con quien, de confianza, con quien se relaciona bien, entonces no saben qué hacer en las citas, y no solamente porque son tímidos, no, simplemente de repente todo tiene planeado, le voy a decir eso, le voy a decir eso, si pasa A voy a hacer B, pero no se entregan a una experiencia, digamos, espontánea, vamos a ver. Rigidez, pensamiento ceñido a las reglas, entonces, y alineación de la experiencia emocional, no reconocen sus emociones, y si algo encuentran en sí, algo hacen una proyección, entonces es muy gestáltico la interrupción del ciclo de experiencia, y vamos en ese tipo mucho proyección, lo que no me gusta en mí te atribuyo a ti, yo no me enojo, tú sí, tú eres enojado. Y autocracia, entonces tiene clara jerarquía, quién qué rango tiene. Entonces, si frente de una persona superior se somete, pero sí domina a una persona que considera inferior. Entonces, y mucha desconfianza, entonces esta, ¿no? Autocrítica rigurosa, autocrítica, digamos, de perfeccionista. No está contenta prácticamente con ninguna acción suya. Y aunque se logra mucho, pueden estudiar, acumular los títulos, hacer mucho trabajo de mucha calidad, pero aún así no hay esa satisfacción. Es que cuando crecieron no escucharon, no había reconocimiento de sus logros, no escucharon bien hecho. Y la disciplina, son muy disciplinados, aman la disciplina, disciplinan a sí mismos, disciplinan a los demás. Entonces, para no quitarle mucho tiempo, porque estamos ahí pasando, echamos vistazo a qué vínculos tempranos. Yo no digo que tú de repente ahora te identificas con algunos rasgos, no necesariamente que tú tenías que ser ese perfeccionista, gran inquisitor y entonces ser rígido, tacaño, de repente acumulador y todo eso, pero sí muchas veces de esos rasgos de infancia, de primeros vínculos, salen, después crecen esos, ¿no? Ese carácter controlador, rígido, perfeccionista, personalidad anancástica, obsesivo, compulsivo, mucha obsesión con la perfección, por la justicia. Entonces vamos a echar vistazo. Infancia caracterizada por un ambiente tenso en el que estaba la ira latente de alguno de los progenitores o de los ambos, padres trabajólicos, muy trabajadores, o de repente por la necesidad tienen que trabajar, no hay otra, ¿no? Tienen que encontrar un sustento, pero controladores, por lo que el niño tiene que hacerse cargo de sí prematuramente y aprende a controlar sus impulsos. Puede ocurrir que no se reconozcan sus logros. Primero, que no están presentes, hay mucha ira, entonces ¿cómo vas en todo eso reconocer los logros de tu hijo? Hay que pararse, hay que prestar el tiempo, de repente el logro es el esfuerzo, no es el resultado, que te sacó buena nota. Y de hecho que esos niños, por desgracia, cuando sacan 18, escuchen, ¿qué 18? ¿Y por qué no han sacado 20? Entonces el ambiente bastante exigente puede ser, ¿no? Entonces, cosa que lleva a esos niños a constante búsqueda de la perfección. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué tengo que mejorar? Temprana experiencia de insatisfacción afectiva. No encuentran el afecto, hay un afecto escaso, de repente son niños que son como pelota de fútbol, pasa de casa de abuela a tía, de tía a mamá otra vez, de mamá otra vez a abuela, no hay forma de estabilizarse, y ahí en todos casos motivación de esforzarse duramente para alcanzar mayor aprobación o intimidad. Entonces, ¿cómo gano tu cariño?
como tengo que merecerlo, tengo que traerte mis logros para que tú los reconoces. Mira qué he hecho. Saco buenas notas, termino bien en el colegio, una otra cosa. Y cuando son pequeños, esperan esa aprobación y esperan como que traen, ahora sí me vas a amar. No, no. Y cuando más adelante, entonces ya eso, ahora me vas a amar, ¿no? Mira mis logros, se convierte en una intencionalidad a su papá o mamá. Ahora me vas a respetar, ¿eh? Ahora voy a crecer y voy a elevarme por encima de tu crítica. Ahora soy ingeniero, soy no sé qué cosa, ha hecho una empresa de repente, o ya. Y ya, ¿tú quién eres para criticarme? Algo así. Entonces, internamente se revela con irritación. Hay mucha ira no reconocida, porque justo, correcto, no puede irritarse, por eso siempre busca una causa justa. Ajá, no has hecho. Ellos son así, entonces ahora sí tengo todo derecho de expresar mi ira, pero esa ira está, digamos, una persona está llena de ira, y esa ira tiene mucho origen en esos vínculos tempranos. Y bueno, aprende a alienarse de su propia conciencia y a inhibir las manifestaciones de su rabia, no hay lugar, porque la rabia no es legítima, no puede enojarse, porque no tenía los padres que los podrían contener. Me entienden qué es contener, eso es lo que muchos padres no saben hacer, y me gustaría, si ustedes tienen hijos o personas cercanas, porque sí tienen vínculos de apegos, y no necesariamente son vínculos, puede ser otras personas cercanas, no sabemos, no nos educaron y no nos han dado un ejemplo de contener nuestras emociones. Si un niño se enoja, no puede enojarse, no tiene derecho, porque, ay, mira qué fea eres cuando ay, no, anda de aquí, enójate en otro lugar. Entonces, como el adulto no permite expresar, no puede como tener de una manera simbólica un recipiente, aquí puedes arrojar y yo lo puedo contener tus emociones. No los entiendo de todo y no los comparto, pero los reconozco y son válidos. No estoy de acuerdo que te enojas, pero sí reconozco y aquí estoy. Entonces definitivamente no saben cómo manifestar el enojo y tienen que buscar una causa justa. Bien, ahí vamos a pararnos. A mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio, pero yo creo que ya no es tiempo. De repente ahí, ¿qué opinan? ¿Pueden prender micrófonos? Sí, si quieren un pequeño ejercicio, si hay tiempo. Si no, entonces vamos a terminar. Me gustaría leer última diapositiva. Sí, por favor, sí, profesora, sería bueno un ejercicio ¿Hay alguien más que quiera? para poder ver cómo trabajarlo. Sí, también, de acuerdo. Correcto, me parece muy bien. Entonces, algo en breve. Por favor, voy a pedir que apaguen los micrófonos. Y ahora, cierra los ojos mejor. Conéctate contigo. Fíjate que tu respiración te da un buen apoyo. No tienes que respirar correctamente, pero simplemente siente que estás respirando. Ahora con ojos cerrados, date un poquito de tiempo para responder esa pregunta. ¿Cómo te sientes cuando estás con tu hijo, hija? Si no tienes hijos, ¿cómo te sientes cuando estás con tu papá, con tu mamá? Elige una figura. Simplemente registrar de mí para mí.
¿Cómo me siento hoy con otro? Con alguien con quien tengo un vínculo de apego. Mi hijo o mi madre. ¿Qué relación sus sentimientos tienen con la vida de su hijo? ¿Qué relación, cómo se relacionan esos sentimientos que ahora aparecieron con la vida de su hijo? O con la vida de su madre. ¿Qué necesitas cambiar en la experiencia de la relación con tu hijo para obtener mayor espontaneidad? Mayor espacio, mayor novedad. Bueno, tal vez algunos tenían pequeños o grandes descubrimientos, haciéndose esas preguntas, y esos descubrimientos son válidos. De repente ya dejaron ver a sus hijos porque son tan obvios que son aquí tan, digamos, tanto los damos por sentado y acostumbramos verlos como esos lentes que siempre están en la cara y no podemos verlos, ¿eh? De repente hay mucho que podemos descubrir. Entonces, para terminar esa conferencia, así a veces en nuestros dispositivos aparece un mensaje, actualización de tal app, actualización de eso, de aquello. Entonces, y si en nuestra mente, si en nuestra conciencia podría de vez en cuando aparecer ese mensaje, por ejemplo, su imagen de sí mismo requiere una renovación. Por favor, elimine los viejos conceptos e instale los actualizados. Sería maravilloso recibir esos mensajes. Entonces, si en nuestra conciencia de vez en cuando aparecieran semejantes advertencias, la vida sería mucho menos cargada y más espontánea. Había más tiempo, más espacio para creatividad y los vínculos que nos mantenían, de verdad nos darían mucho más apoyo. Y nosotros también podríamos dar mucho más apoyo desde esa creatividad y espontaneidad. Pero para ser creativo y espontáneo hay que ver qué es lo que realmente sucede. Con viejo patrón, con acción-reacción no vas a alcanzar. Entonces, tal vez no desperdiciaríamos nuestro tiempo para demostrar a nuestros progenitores, más que todo, ¿qué más, no? Lo que ya es obvio, lo que ya logramos, lo que ya demostramos. Lograr lo que nunca nos interesó, de repente no desperdiciaríamos nuestro tiempo para lograr lo que nunca nos interesa y nunca nos interesaba. Y deshacerse de lo que ya hace tiempo ya no está con nosotros. Ya no hay golpes, ¿ah? Pero ¿por qué estamos aquí? Entonces tendríamos más espacio para lo más interesante. Entonces, el descubrimiento de sí mismo nuevo, su versión actual. Actualícense. Ok. Si el tema de ese vínculo entre el carácter y neurosis, esas formas rígidas de ser, les interesa, nuestro instituto va a tener un workshop internacional. Les invito a la próxima conferencia, entonces no es una conferencia, pueden recibir sus 12 horas académicas, un certificado internacional,
mayor información puede encontrar en las páginas, de repente en sus correos. Si han dejado correos registrándose en esa conferencia, y si quieren encontrar cómo se vinculan con sus familias, qué patrones rígidos de repente repetimos, se repiten sus parejas, familiares, padres, etc. Entonces, el doctor Fernando de Luca durante 12 horas nos ayudará a manejar esa maravillosa herramienta. Yo despido de ustedes, voy a salir de esa pantalla, y si pueden prender las cámaras un ratito, porque me gustaría ver sus caras, sus rostros. Y acá estás ahí. Y sí, gracias por su atención, gracias por su presencia. Imagino que con muchos de ustedes nos encontraremos en este curso de Enneagrama. Un abrazo fuerte. Sí. Gracias a todos. Se les va a tomar la fotito de recuerdo. La fotito, de repente no dejamos ahí lugar para Lisette, tú estabas aquí, ¿no? No dejamos ahí lugar para las preguntas. Entonces, ¿crees que 5 minutos podemos dar para las preguntas? Claro, cómo no. Ya, hay unas preguntas. Pueden escribirlo o levantar la mano o simplemente prender su micro y hacer una pregunta. Parece que ha quedado bastante claro. Parece que sí. Ok. Muy bien, entonces ahí nos pueden encontrar nuestros contactos en la página, en Facebook. Y entonces les invito Agradecemos a la profesora Zoya por su excelente exposición. Gracias, profesora. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, chicos, con todos. Que la pasen bien, un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gracias, Oya. Nos vemos, Hasta luego, chao. gracias. Hasta luego.